Sin saber que tenía un contrato de $50 millones, su esposa se divorció de él después de perder su trabajo. 5 años después, ella regresó mendigando. Ahora estás desempleado y eres inútil. ¿Qué tipo de futuro podrías ofrecerme? No eres más que un peso muerto, Jonathan. Un hombre sin trabajo, sin futuro. No desperdiciaré mi vida con un fracaso. Esas fueron las últimas palabras que Marisa le escupió a su marido mientras le metía los papeles del divorcio en las manos, ignorando los llantos de su hija de 4 años antes de salir con su propio jefe. Ella no tenía idea de que el hombre al que ella llamaba un fracasado acababa de conseguir un contrato de $50 millones ese mismo día. Lo que sucedió después cuando ella regresó mendigando te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, la lealtad y la codicia. Espectadores, ¿alguna vez os ha traicionado a alguien a quien le entregasteis todo vuestro mundo? ¿Cómo lo manejaste? Cuéntanoslo en los comentarios. El aroma del café fresco se mezclaba con el jarabe de arce mientras Jonathan Mercer se ajustaba la corbata en el espejo del pasillo, practicando la sonrisa tranquila que lucía para otro día exigente en la firma de arquitectura de Sterling Vaughan. En la mesa, Izzy, de 4 años, se reía mientras comía panqueques con forma de Mickey Mouse, mientras Marisa limpiaba los dedos pegajosos de su hija con la paciencia que había hecho que John se enamorara de ella 7 años atrás. «Papá, los panqueques tienen orejas». Izzy chilló, levantando su tenedor en alto. Jonathan rió entre dientes, besó la corona de sus rizos oscuros y cogió su maletín de cuero. El peso de los planos y archivos del proyecto le recordaba el imperio que estaba ayudando a construir, un rascacielos a la vez. A sus 32 años, se había ganado la reputación de ser el gerente de proyectos más confiable de la empresa, el hombre que convertía plazos imposibles en logros pulidos. Marisa apareció a su lado, arreglándole el cuello. Sus ojos verdes captaron la suave luz de la mañana que entraba por la ventana de la cocina, y Jonathan se maravilló, no por primera vez, de lo hermosa que se veía, incluso en el ajetreo del caos del desayuno. Su carrera en el sector inmobiliario también estaba prosperando, con comisiones que hacían presagiar cosas más grandes por delante. Se comportaba con creciente confianza, con su calendario lleno de cierres y exhibiciones. Sin embargo, esa noche el foco de atención cambió. Marisa acompañó a Jonathan a su cena de oficina, un evento formal organizado por Sterling Vaughan en un salón de baile de Midtown Manhattan. Era la primera vez que ella entraba de lleno en su mundo profesional, y John se sintió orgulloso de entrar con ella del brazo. Los candelabros del Waldorf brillaban en lo alto, los camareros vestidos de smoking se deslizaban entre las mesas y la vista del East River más allá de las ventanas brillaba con las luces de la ciudad. Cuando Jonathan le presentó a su esposa a Sterling, el momento perduró. Sterling, alto y ancho con su traje color carbón a medida, apretó la mano de Marisa con demasiada fuerza. Sus ojos color peltre sostuvieron los de ella por más tiempo del que permitía el decoro. Entonces, esta es la mujer detrás de Mercer, dijo Sterling con su tono autoritario de barítono y una sonrisa que parecía más practicada que cálida. He oído que te va bien en el sector inmobiliario, Marisa. Ella le devolvió la sonrisa cortésmente, tratando de mantenernos al día con la locura de Nueva York. El mercado nunca duerme. La mirada de Sterling se agudizó, evaluándolo. Ese tipo de impulso es poco común. Jonathan, eres un hombre afortunado. John se rió, pero algo en el intercambio lo inquietó. Se dijo a sí mismo que no era nada. Sterling era conocido por su carisma y por tratar cada encuentro como una negociación. Aún así, la forma en que su jefe estudiaba el rostro de Marisa no era la forma en que los hombres solían mirar a las esposas de sus empleados. La velada transcurrió entre discursos y apretones de manos, pero la presencia de Sterling seguía presente en la mente de John. Cuando regresaron a casa más tarde, Izzy, ya dormida, y Marisa parecían entusiasmadas, contando fragmentos de conversaciones que había tenido con los colegas de Jonathan. John escuchó, agradecido de que ella lo hubiera apoyado acompañándolo. Él no sabía que su primer paso hacia su mundo profesional era también el primer paso para alejarse de él. La lámpara de araña del Waldorf todavía brillaba en la mente de Marisa mucho después de que terminara esa noche. En la cena de oficina de Jonathan,
Ella se sintió como si perteneciera a un mundo diferente, uno de poder, riqueza y sofisticación sin esfuerzo. Los ojos de Sterling Vaughan se habían detenido demasiado tiempo en ella. Sí, pero también la habían reconocido de una manera que le aceleró el pulso. Por primera vez, alguien del círculo profesional de Jonathan parecía más interesado en ella que en la reputación de Jonathan como el hacedor de milagros de la empresa. Todo empezó de forma bastante inocente, o eso se dijo a sí misma. Una semana después de la cena, Jonathan mencionó que Sterling le había pedido sus datos de contacto solo para discutir el mercado inmobiliario. Cuando llegó el mensaje, estaba redactado de manera informal. Almorzando, si tienes curiosidad por saber qué barrios están en auge, podrías aprovechar la perspectiva de un experto. Marisa se dijo a sí misma que se trataba de una red profesional. Se conocieron en el comedor privado del Ritz-Carlton, donde Sterling se inclinó hacia ella, bebiendo burdeos, y habló como si estuviera contándole solo a ella. Jonathan es brillante, pero no ve lo que tú ves. Una mujer como tú merece más que una casa tranquila en Queens. Mereces sentarte en la mesa donde se toman las decisiones. Esta ciudad no recompensa a la gente que juega a lo pequeño, dijo Sterling, reclinándose con la facilidad de un hombre acostumbrado al control. Y tú, Marisa, no me pareces una mujer que quiera vivir con modestia. Las palabras se alojaron en su pecho. Ella había estado inquieta desde hacía meses. Jonathan era estable, confiable, pero llevaba el peso del mundo como un ancla. Su casa en Queens era cómoda, pero cada vez que mostraba un ático de Park Avenue a sus clientes, su pulso se aceleraba de envidia. Sus amigas se habían casado con médicos, banqueros y capitalistas de riesgo. Se había casado con el muchacho que le traía margaritas cuando estaban en quiebra. La voz de Sterling era aterciopelada y persuasiva. Jonathan tiene talento, sin duda, pero está atado a un sueldo. Hombres como él construyen para los demás. A los hombres les gusto. Hizo una pausa y dejó que sus gemelos reflejaran la luz. Construir para ellos mismos sí. Para las mujeres a su lado. Ella debería haber contraatacado. En lugar de eso, se rió nerviosamente, bebiendo el champán que él había pedido sin preguntar. Burbujeaba en su cabeza como una posibilidad. Esa tarde, ella lo siguió hasta su ático con vistas a Central Park. El techo se extendía hasta una altura imposible. Lienzos de artistas que reconoció en revistas de galerías colgaban en las paredes, y el horizonte brillaba a través de un cristal que iba del suelo al techo. Se sintió absorbida por el lujo. Cuando Sterling le tocó la mano, el anillo de bodas en su dedo se sintió repentinamente pesado, como una cadena. Horas después, cuando regresó a casa, ya había ensayado la mentira. Reunión de networking, presentación de cliente de última hora, día agotador. Jonathan le creyó inmediatamente como siempre lo hacía. A partir de ese día, la doble vida tomó forma. Sterling la colmó de regalos, una bufanda de seda, un par de tacones y un bolso de cuero que, cuando lo dejó, susurraba que contenía dinero. Consideren los meros símbolos, decía. Recordatorios de lo que mereces. Jonathan nunca cuestionó el nuevo vestuario. Cuando él se dio cuenta, ella le explicó, bonificaciones de cierre, el mercado ha estado loco. Él sonrió con orgullo, la besó en la mejilla y regresó a su mesa de dibujo. Sterling sabía exactamente cómo alimentar su hambre. Elogió su belleza, la comparó con las esposas de sus clientes y pintó un retrato de una vida que Marisa solo había visto en revistas de moda. Con cada promesa susurrada, se alejaba más de la mujer que una vez celebró comida barata para llevar sobre una manta en el parque. Con el tiempo, las mentiras salieron con facilidad. Conferencias nocturnas, jornadas de puertas abiertas los fines de semana. El ático de Sterling se convirtió en su segundo mundo. En casa, Jonathan permaneció ciego, demasiado ocupado cumpliendo plazos y tratando de mantener a flote a su familia. La besó de buenas noches sin notar el leve rastro de colonia de Sterling adherido a su cabello. Marisa se dijo a sí misma que era algo temporal e inofensivo, solo una muestra de algo que se merecía. Pero en el fondo ella ya sabía que había cruzado una línea de la que nunca podría retirarse.
La oficina de Sterling Baugen tenía una vista del East River que recordaba a los visitantes su prominencia en la jerarquía empresarial de Nueva York. Aunque este martes por la mañana, las amplias ventanas parecían burlarse de Jonathan mientras estaba frente al escritorio de caoba de su jefe, aferrado a las revisiones de Riverside Tower que había perfeccionado durante otra noche sin dormir. «Siéntate, Mercer», dijo Sterling sin levantar la vista de la pantalla de su computadora, una jugada de poder calculada que había utilizado como arma contra sus subordinados durante décadas. Jonathan colocó los planos arquitectónicos sobre la superficie pulida, su orgullo evidente en cada línea precisa y detalle innovador. El proyecto se adelantó al cronograma y se mantuvo dentro del presupuesto, lo que demuestra la ética de trabajo que le había valido el respeto a regañadientes de Sterling durante 4 años de desempeño impecable. «Las modificaciones de Riverside están completas», comenzó Jonathan, y su voz transmitía la confianza de un hombre que nunca ha dejado de superar las expectativas. «Incorporé todas sus especificaciones e identifiqué varias mejoras estructurales que deberían reducir los costos en aproximadamente un 15% mientras reducimos nuestro personal», interrumpió Sterling, sus palabras cortando la presentación de Jonathan como una cuchilla en la seda. La sala pareció comprimirse alrededor del pecho de Jonathan, dificultándole la respiración de repente. El estudio de arquitectura de Sterling estaba más ocupado que en años, con contratos que se extendían hasta bien entrado el año siguiente. Jonathan era su gerente de proyecto más productivo, el hombre que los clientes solicitaban específicamente para sus proyectos más desafiantes. «No lo entiendo», logró decir Jonathan, con la voz apenas por encima de un susurro. «Mis evaluaciones de desempeño han sido ejemplares. Los índices de satisfacción del cliente. Incertidumbres económicas», respondió Sterling con la brutalidad despreocupada de quien ya había pronunciado este discurso. «Fluctuaciones del mercado. Estoy seguro de que comprende las realidades de los negocios modernos». La mente de Jonathan se precipitó ante la imposibilidad de lo que estaba escuchando. El proyecto Riverside por sí solo generaría millones en ingresos. Sus diseños innovadores habían ganado 3 premios de la industria en los últimos 18 meses. Nunca había incumplido un plazo, nunca había entregado un trabajo deficiente, nunca le había dado a Sterling ningún razón para cuestionar su valor para la firma. «¿Qué pasa con mis proyectos?», preguntó Jonathan desesperado. «El desarrollo Morrison, el complejo Lakewood, las evaluaciones estructurales que deben entregarse la semana que viene». La sonrisa de Sterling transmitía la fría satisfacción de un depredador que ha acorralado a su presa. «Me encargaré de eso personalmente. Algunos proyectos requieren un toque más experimentado». La seguridad llegó en cuestión de minutos. 2 guardias uniformados que trataron a Jonathan como una amenaza potencial en lugar de un empleado valioso que había dedicado 10 años de su vida a construir el imperio de Sterling. El recorrido por la oficina fue humillante más allá de toda descripción. Los colegas apartaron la mirada. Las conversaciones se interrumpieron abruptamente. Las relaciones profesionales se evaporaron como la niebla de la mañana. Jonathan estaba sentado en su coche en el estacionamiento, mirando la caja de cartón que contenía los restos de su identidad profesional. Fotografías familiares, libros de referencia de arquitectura, la taza de café que Izzy le había regalado para el Día del Padre, objetos personales que habían hecho que su espacio de trabajo se sintiera como un hogar ahora parecían evidencia de una vida que en realidad nunca había existido. El viaje de regreso a Queens se prolongó como una eternidad. Jonathan temía enfrentarse a Marisa con la noticia de su fracaso. Su repentina incapacidad para brindarle la seguridad que ella esperaba. La modesta casa que una vez había representado sus sueños compartidos ahora se sentía como un monumento a su insuficiencia profesional. No tenía idea de que su despido era solo el primer movimiento de una sinfonía de traición que destruiría todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y la mujer que compartía su cama. Jonathan encontró a Marisa en la cocina. Su contrato inmobiliario se extendió sobre la mesa del comedor como una barricada entre ellos. Ella levantó la vista cuando él entró, sus ojos verdes registraron inmediatamente la derrota escrita en su rostro. La caja de cartón en sus manos contando la historia antes de que pudiera siquiera abrir la boca. «Me dejaron ir», dijo Jonathan,
dejando cuidadosamente la caja sobre el mostrador como si su dignidad pudiera derramarse con su contenido. Sterling dijo que estaban reduciendo su tamaño, pero no tiene sentido. La empresa está más ocupada que nunca. La expresión de Marisa pasó de la sorpresa a algo más frío, más calculador. Ella había estado esperando esto, aunque no de la manera que Jonathan imaginaba. Sterling había advertido que se avecinaban cambios, presentándolo como un asunto inevitable. El papel de Jonathan era prescindible. Ella se reclinó en su silla, con la voz nítida. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, y su tono no transmitía la simpatía que Jonathan necesitaba. Encontraré algo más, respondió rápidamente, tratando de sonar firme. Mi reputación en la industria es sólida. Quizás esta sea la oportunidad que necesito para diversificarme. Tal vez incluso inicie mi propia empresa. Marisa soltó una risa aguda. ¿Quieres iniciar tu propia empresa? ¿Con qué dinero, Jonathan? ¿Sabes cuánto cuesta un espacio de oficina en Manhattan? ¿Seguro? ¿Personal? Esto no es un hobby. Nos llevaría a la quiebra. Las palabras dolieron más que el despido de Sterling. Jonathan miró fijamente a su esposa, buscando a la mujer que una vez alentó sus sueños imposibles, quien le dijo que era capaz de más de lo que nadie creía. Pensé que me apoyarías, dijo suavemente. ¿Apoyador?, espetó ella, recogiendo sus contratos con movimientos rápidos e irritados. Estoy siendo realista. Tengo clientes que dependen de mí. Mi carrera en realidad está creciendo mientras la tuya simplemente desapareció. Alguien en esta familia necesita centrarse en la realidad. Durante los siguientes días, la frialdad de Marisa se endureció. Trabajó hasta más tarde, excusándose con cenas con clientes inventadas y visitas urgentes. Ella le habló en un tono profesional y cortante, como si fuera un inquilino que debía pagar el alquiler. Jonathan se dedicó a postularse, a hacer llamadas telefónicas y establecer contactos, pero la industria no le perdonó. Algunos antiguos compañeros expresaron su cortés pesar, pero nadie les tendió una mano. Él no sabía que la influencia de Sterling ya estaba envenenando el pozo, susurrando dudas sobre la confiabilidad de Jonathan en los oídos adecuados. Por la noche, el silencio en la casa de la reina se volvió insoportable. Marisa se retiró a su oficina o revisó su teléfono en la cama, de espaldas. Jonathan se quedaba despierto, mirando al techo, preguntándose si su fracaso había revelado algo más profundo, algún defecto en el que Marisa ya no podía perdonar. Izzy también notó la tensión. Una tarde, ella se acercó con un dibujo, 3 monigotes sosteniendo globos. «Somos tú, yo y mamá», dijo con orgullo. Jonathan lo pegó al frigorífico con un nudo en la garganta. La cena se convirtió en una letanía de números. Fechas de vencimiento de hipotecas, primas de seguros, facturas de supermercado. Cada mención era un recordatorio de sus defectos. Jonathan seguía diciéndose a sí mismo que esto era una tormenta, que si conseguía un solo trabajo, las cosas volverían a ser como antes. Pero él no sabía la verdad. La crueldad de Marisa no nació de la frustración. Era la máscara de culpa que llevaba una mujer que ya estaba planeando su escape en los brazos de otro hombre. 2 semanas de rechazo habían reducido a polvo el optimismo de Jonathan Mercer. Sus días se entremezclaban con solicitudes de trabajo y correos electrónicos sin respuesta. Sus noches se convierten en largos silencios en la mesa del comedor. La lluvia de noviembre que azotaba las ventanas de la cocina de la casa de la reina parecía ser un eco de su derrota. Cuando el teléfono sonó poco después de las 10, Jonathan casi no contestó, esperando otro rechazo cortés. Pero la voz del otro lado era tranquila, profesional y contenía una leve nota de formalidad. «Señor Mercer, le habla Patricia Williams de la Autoridad de Reurbanización de Nueva York. El comité desearía que usted venga a nuestra oficina de Midtown esta tarde con respecto a su reciente propuesta». La columna de Jonathan se enderezó. «Por supuesto», dijo rápidamente. «¿A qué hora?» «Son las 2 en punto», respondió Patricia. «Por favor traer su portafolio original». La línea se cortó y Jonathan se quedó mirando el teléfono con el pulso acelerado. A la 1:30, estaba en Manhattan,
su sedán atravesando calles mojadas y el horizonte se elevaba como una fortaleza de vidrio y acero. Aparcó, se ajustó la corbata y llevó su cartera de cuero hacia la sede de las autoridades. Cada paso resonaba con la posibilidad. Una vez dentro, Patricia lo recibió en la recepción y lo guió pasando por la seguridad, por un largo pasillo, hasta llegar a una sala de juntas con techo alto. Las paredes estaban cubiertas de representaciones arquitectónicas y mapas de la ciudad. Alrededor de la mesa estaban sentados media docena de funcionarios, hombres y mujeres cuyas firmas podrían alterar el futuro de la ciudad. A Jonathan se le hizo un nudo en la garganta. Dejó su cartera sobre la mesa de roble pulido y esperó. El presidente, un hombre digno con traje azul marino, se inclinó hacia adelante. Señor Mercer, gracias por acompañarnos hoy. Después de revisar múltiples presentaciones para el proyecto del Centro de Convenciones New York Waterfront, nuestro comité ha llegado a una decisión. Jonathan se aferró al borde de su silla. El presidente sonrió levemente. Nos complace informarle que su propuesta ha sido seleccionada. El contrato es tuyo. Por un instante, Jonathan no pudo respirar. Las palabras parecían irreales. Había imaginado este momento, pero nunca creyó que lo escucharía tan pronto y mucho menos después de haber sido dejado de lado por Sterling Baugen. Su diseño destacó. Otro miembro de la junta agregó: innovador, eficiente y sostenible. Refleja el tipo de visión que esta ciudad necesita para el futuro. Jonathan tragó saliva con dificultad y se le quebró la voz al decir: gracias. Gracias a todos. No se arrepentirán de esto. Firmó los documentos preliminares con mano temblorosa. Cuando finalmente salió de la sala de juntas, el aire frío de Manhattan golpeó su rostro como un bautismo. $50 millones. Un contrato que no solo le devolvería la dignidad, sino que cambiaría su vida para siempre. Mientras conducía de regreso hacia Queens, el alivio se convirtió en reflexión. Recuerda que mucho antes de que Sterling lo sorprendiera, Jonathan había estado aceptando silenciosamente pequeños contratos independientes, trabajos modestos para desarrolladores privados, que ejecutaba con precisión. Cada uno era impecable, cada uno entregado dentro del presupuesto. Un cliente, profundamente impresionado, le dijo: no deberías construir el imperio de otro. Deberías construir el tuyo propio. Ese cliente había recomendado posteriormente a Jonathan para el ambicioso proyecto de centro de convenciones frente al mar valorado en $50 millones de las autoridades de reurbanización. Jonathan había puesto todo su talento en la propuesta, dibujando y bosquejando hasta altas horas de la noche después de que Izzy se había dormido, perfeccionando los detalles bajo la tenue luz de la cocina. No se lo había dicho a Marisa. Quería sorprenderla si alguna vez daba fruto. Cuando Sterling lo despidió, Jonathan asumió que el sueño estaba muerto. Y ahora, contra todo pronóstico, era real. Cuando entró en su tranquila calle de Queens, su pecho se hinchó de anticipación al compartir la noticia con su esposa. Pero cuando sus faros iluminaron el camino de entrada, su alegría flaqueó. Allí, brillando bajo la luz húmeda, estaba el coche plateado de Sterling Baugen. Jonathan empujó la puerta principal. Sus zapatos chirriaron sobre la madera dura mientras el familiar aroma de los crayones y el detergente de Izzy lo envolvía. Por un momento, se permitió creer que encontraría a Marisa en la cocina. Izzy riendo a su lado, y los tres compartían la noticia de su triunfo. «¡Papá!». La pequeña voz de Izzy resonó desde la sala de estar. Ella se sentó con las piernas cruzadas sobre la alfombra, apilando sus bloques formando una torre torcida. Su sonrisa era amplia e inocente, su mundo intacto ante las tormentas sobre su cabeza. Jonathan le besó la parte superior del cabello. «¿Dónde está mami?», preguntó suavemente. «En tu habitación», dijo Izzy sin apartar la mirada de los bloques. Jonathan empujó la puerta del dormitorio y se encontró con las ruinas de su matrimonio. Marisa y Sterling yacían entrelazados en la cama que él había compartido con su esposa durante 7 años. Sus cuerpos contaban una historia de traición tan completa que Jonathan sintió que sus rodillas se doblaban bajo el peso de la comprensión. «Jonathan», dijo Marisa, incorporándose lentamente con una expresión carente de vergüenza o disculpa.
Su cabello rubio estaba despeinado, su lápiz labial corrido, pero sus ojos verdes solo reflejaban un frío desafío. «Llegas temprano a casa». Sterling se alisó la camisa con la arrogancia casual de un hombre que acaba de ganar otro premio. Su cabello plateado permaneció perfectamente peinado y su expresión tenía la sonrisa satisfecha de un depredador que había acechado con éxito a su presa durante semanas. En realidad, fue un momento perfecto, continuó Marisa, mientras alcanzaba el cajón de la mesita de noche. He estado esperando el momento adecuado. Sacó un sobremanila y lo arrojó a los pies de Jonathan como si estuviera tirando basura. Documentos legales estaban esparcidos por el piso de madera que él mismo había instalado hacía 3 veranos, cuando el dinero escaseaba y la esperanza abundaba. Papeles de divorcio, anunció con distanciamiento clínico. Los preparé hace 2 semanas, justo después de que Sterling me explicara su situación laboral. Las palabras golpearon a Jonathan como golpes físicos. Hace 2 semanas. Ella había estado planeando su destrucción incluso antes de que Sterling lo despidiera, había estado coordinando con su jefe para asegurar la máxima devastación. La frialdad, el rechazo, los comentarios crueles sobre su fracaso. Todo había sido un teatro orquestado, diseñado para justificar lo que ya estaba haciendo. Ahora estás desempleado, continuó Marisa con voz cargada de desprecio. ¿Un fracaso? ¿Qué futuro podrías ofrecerme? Sterling puede brindarme la vida que merezco, el lujo que he anhelado mientras me conformaba con su mediocridad. Jonathan miró fijamente a la mujer que había prometido amarlo en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud. 7 años de matrimonio, Izzy de 4 años durmiendo arriba, innumerables sueños compartidos y promesas susurradas. Todo reducido a este momento de cruel cálculo. ¿Qué pasa con Izzy? Jonathan logró decirlo, con la voz quebrada por la tensión. Puedes quedártela, respondió Marisa con la indiferencia casual de alguien que descarta una posesión no deseada. Voy a empezar de cero, Jonathan. Borrón y cuenta nueva, nueva vida, mejores oportunidades, los hijos solo complicarían las cosas. Sterling se puso de pie y se arregló la corbata. Sus movimientos eran pausados y seguros. Nada personal, Mercer, dijo con fingida sinceridad. Los negocios son los negocios. A veces un hombre tiene que mejorar sus circunstancias. Pasaron junto a Jonathan hacia la puerta principal. La mano de Sterling se colocó posesivamente sobre la espalda baja de Marisa. A través de la ventana del dormitorio, Jonathan podía ver a los vecinos fingiendo no darse cuenta del drama que se desarrollaba en su casa de Queen Street, con las cortinas moviéndose con una curiosidad apenas disimulada. La puerta principal se cerró de golpe con un sonido tan definitivo que resonó en la casa repentinamente vacía. Jonathan estaba rodeado de papeles de divorcio dispersos, el sobremanila y el persistente aroma del perfume de Marisa mezclado con la colonia de Sterling. Arriba, la risa inocente de Izzy continuó, ajena al hecho de que su mundo acababa de implosionar. Esa noche, Jonathan no regresó al dormitorio principal. Él no pudo. El aroma del perfume de Marisa todavía permanecía en las almohadas. Las sábanas aún enredadas con la traición. En lugar de eso, juntó sus pertenencias, sus camisas, su almohada, incluso la foto enmarcada de Izzy del preescolar y las llevó a la habitación de su hija. Dejó sus cosas en un rincón y se acostó en el suelo junto a su pequeña cama. A medianoche, dijo Izzy, parpadeando confundida. Papá, ¿por qué estás aquí? Susurró, agarrando fuerte su conejo de peluche. Jonathan extendió la mano y le cepilló el cabello hacia atrás. Porque me necesitas, dijo en voz baja. Y yo también te necesito. ¿Dónde está mami? Las palabras lo desgarraron. Tragó saliva con dificultad. Mami tenía que irse un rato, pero escúchame. Izzy, estoy aquí. No me iré nunca. Lo observó con ojos solemnes, demasiado sabios para su edad. Luego deslizó su manita por el borde de la cama y la apoyó en su brazo. Jonathan se quedó allí hasta la mañana, escuchando su respiración, prometiéndose que construiría una nueva vida para ella costara lo que costara. 2 semanas después, la casa en Queens había desaparecido. Firmó los papeles con pulso firme,
ignorando las miradas compasivas del agente inmobiliario. La hipoteca se había cancelado, pero también los recuerdos. Marisa riendo en la cocina. Marisa, cogiendo la mano de Izzy en la entrada. Marisa despidiéndose de él con un beso en la puerta. Cargó la última caja en su sedán y se marchó sin mirar atrás. El nuevo apartamento era más pequeño, un segundo piso sin ascensor con la pintura descascarada. En la barandilla, pero era de ellos. Jonathan instaló su mesa de dibujo y su computadora en la habitación más grande, transformándola en una oficina. Él e Izzy compartían la habitación más pequeña. Ella no se quejaba. Por la noche, cuando el miedo y la soledad lo oprimieron, encontraba consuelo al escuchar su suave respiración a pocos metros de distancia. El lunes siguiente, Jonathan tomó a Izzy de la mano y la acompañó a la escuela primaria Sunnydale. Los pasillos bullían con las charlas de los niños, las obras de arte pegadas a las paredes, el olor a crayones impregnaba el aire. Izzy se aferró a su pierna, con su conejo bajo el brazo. Una joven los recibió en la puerta del aula. Tenía el cabello castaño recogido en una coleta pulcra, un vestido azul sencillo pero elegante, y una mirada cálida. «Hola», dijo, agachándose a la altura de Izzy. «¿Y tú cómo te llamas?» Izzy hundió la cara en el abrigo de Jonathan. «Esta es Isabelle», dijo Jonathan, apoyando una mano en el hombro de su hija. «Se hace llamar Izzy». La mujer sonrió. «Bueno, hola, Izzy. Soy la señorita Hayes. Me alegra mucho que estés aquí». Jonathan se aclaró la garganta. «Soy su padre. Ahora solo estamos nosotros. Su madre se fue hace poco». La expresión de Charlotte Hayes se suavizó, no con lástima, sino con comprensión. «Las transiciones son difíciles», dijo con dulzura. «Pero Izzy estará a salvo aquí. La cuidaremos bien». Por primera vez desde que su mundo se derrumbó. Jonathan sintió un atisbo de seguridad. Se inclinó, besó la cabeza de Izzy y susurró, «Volveré después de la escuela». Ella asintió, apretando más fuerte su conejo, pero dejando que la señorita Hayes le tomara la mano. Esa tarde, Jonathan regresó a su apartamento y abrió los planos del contrato del centro de convenciones. Con Izzy instalada y a salvo, se dedicó al trabajo con una furia que incluso a él le sorprendió. Cada línea que dibujaba era un acto de desafío. Cada cálculo era una prueba de que no había terminado. Charlotte notó el precio. Cuando Izzy se quedaba hasta tarde después de clase, Charlotte se sentaba con ella, ayudándola con letras y números hasta que llegaba Jonathan. Cuando Izzy pilló con gripe, Charlotte envió sopa. Metió galletas en la mochila de Izzy, bromeando con Jonathan cuando olvidaba comer. Poco a poco, su presencia se convirtió en un hilo que recompuso sus vidas fracturadas. «La señorita Hayes hace buenas galletas», le dijo Izzy una noche, sosteniendo con orgullo un recipiente de plástico. «Dice que necesitas a alguien que se asegure de que comas verduras». Jonathan rió por primera vez en semanas, con el pecho dolorido por el sonido desconocido. Charlotte no se parecía en nada a Marisa. Era firme, genuina y se conformaba con las pequeñas alegrías de la vida. El centro de convenciones avanzaba antes de lo previsto. Cada hito acercaba a Jonathan a la independencia, a una vida construida sobre su propia integridad. El rugido de aplausos dentro del recién terminado centro de convenciones New York Waterfront resonó en el pecho de Jonathan Mercer como una reivindicación. Las paredes de cristal se alzaban hacia el cielo, el acero pulido captaba la luz, y el propio alcalde elogió el proyecto como un triunfo de visión y disciplina. Jonathan permaneció en silencio al borde del escenario, con el traje planchado pero modesto, e Izzy le agarraba la mano. Las cámaras destellaban, los reporteros garabateaban, pero lo que más importaba era su hija, que le tiraba de la manga y le susurraba, «Papá, tú construiste esto». Lo había hecho, a pesar de la traición, la humillación y las noches de insomnio. El contrato de $50 millones se había ejecutado impecablemente, no solo a tiempo, sino también por debajo del presupuesto. La noticia corrió rápidamente por la ciudad. Mercer era el hombre al que acudir cuando se buscaba excelencia sin excusas. En cuestión de meses, surgieron más oportunidades, la sede corporativa en Midtown,
un centro cultural en Brooklyn, torres residenciales en el Bronx. Para el segundo año, Jonathan fundó su propia empresa, Mercer Architectural Group. Comenzó con un puñado de empleados trabajando en una oficina alquilada, pero creció a una velocidad asombrosa. Los clientes admiraban su integridad. Sus colegas respetaban su resiliencia. Donde Sterling Vaughan ahorraba y hacía política, Jonathan se basaba en la honestidad, el trabajo duro y una promesa que nunca rompía. Si Mercer lo firmaba, resistiría la prueba del tiempo. En casa, la vida se suavizó de maneras inesperadas. Charlotte Hayes había pasado de ser la maestra de jardín de infantes de Izzy a una presencia constante en sus vidas. Se quedó hasta tarde con Izzy cuando Jonathan tenía que esperar hasta tarde para poder entregar la tarea. Le trajo sopa cuando Izzy cogió la gripe y libros cuando descubrió que le encantaban las historias de animales. Lo que empezó como pequeñas muestras de cariño se convirtió en algo que ninguno de los dos podía ignorar. Una tarde de primavera, después de recoger a Izzy del aula de Charlotte, Jonathan se encontró entretenido mientras los niños salían. Charlotte estaba borrando la pizarra, con las mangas arremangadas y el polvo de tiza manchándole los dedos. Dudó un momento y luego dijo: «Has hecho tanto por Izzy, por nosotros. Déjame llevarte a cenar. Nada de charlas escolares, nada de recogidas tardías, solo cenar». Charlotte levantó la vista, sorprendida, y luego sonrió. «Cenar», dijo como si estuviera probando la palabra. «Me gustaría». Esa cena se convirtió en algo más. La conversación se alargó hasta el final. La risa se hizo más fácil, y Jonathan se dio cuenta de que había empezado a apoyarse en ella, no solo como profesora de Izzy, sino como alguien que estudiaba su propio corazón. Lentamente, con cuidado, el amor regresó a una vida que creía haber perdido para siempre. Mientras tanto, Marisa vivía su sueño, o eso parecía. Sterling Vaughan la había llevado a su ático de Central Park, convenciéndola de dejar atrás el sector inmobiliario. «¿Para qué vender casas si puedes vivir en ellas?», dijo, poniéndole brazaletes de diamantes en la muñeca. Publicaba fotos en fiestas benéficas y fiestas en azoteas, luciendo vestidos que antes solo admiraba en escaparates. Sus amigas la envidiaban, sus seguidores la admiraban, y Marisa se decía a sí misma que había elegido bien. Jonathan era confiable, pero pequeño, atado a hipotecas y listas de la compra. Sterling era riqueza, glamour y champán en balcones. Pero bajo el brillo, se formaban grietas. Sterling controlaba a dónde iba, cómo se vestía, incluso cómo hablaba en los eventos. Nunca mencionaba el matrimonio. Algún día, decía con una sonrisa distraída. Algún día nunca llegaba. Aún así, Marisa silenció sus dudas. Vivía en el lujo. Jonathan, en su mente, era solo un capítulo que había cerrado. Habían pasado 5 años desde la noche en que se derrumbó el matrimonio de Jonathan Mercer. En ese tiempo, había construido algo tan vasto e innegable que incluso sus antiguos escépticos pronunciaron su nombre con respeto. Mercer Architectural Group ocupaba 3 pisos de una torre de cristal en Midtown Manhattan, empleaba a casi 200 arquitectos y gestionaba contratos por valor de cientos de millones. Sus diseños transformaron el horizonte de la ciudad, proyectos de vivienda sostenible en Brooklyn, elegantes torres de oficinas en Manhattan, centros comunitarios en Queens. El hombre que Sterling Vaughan había descartado como prescindible era ahora uno de los visionarios más buscados de Nueva York. En casa, la vida era aún más rica. Jonathan se había casado con Charlotte Hayes 2 años antes en una ceremonia discreta en la costa de Long Island. Izzy, que ahora tenía 9 años, había sido la niña de las flores, llevando su ramo con una sonrisa que eclipsaba el océano a sus espaldas. Llamó a Charlotte mamá, sin dudarlo. Ahora las palabras se asentaban con naturalidad tras años de amor paciente. Las tardes en su casa del Upper West Side estaban llenas de risas, el aroma de la comida de Charlotte y la práctica de piano de Izzy flotando desde la sala de estar. Jonathan había pensado que la herida que Marisa le había dejado tal vez nunca sanaría. Pero Charlotte le había demostrado lo contrario. No borró el pasado. Simplemente construyó algo mejor con él. Ladrillo a ladrillo, recuerdo a recuerdo. Mientras tanto,
Marisa vivía en una jaula dorada en lo alto de Central Park. El ático de Sterling aún relucía, y durante años, disfrutó del torbellino de fiestas, ropa de diseñador y la envidia susurrada de sus amigos. Se enteró del ascenso de Jonathan. Por supuesto. Era imposible no hacerlo. Sus proyectos salían en los periódicos, sus entrevistas se emitían en televisión, su nombre se mencionaba al mismo tiempo que el de los arquitectos más consagrados de la ciudad. Pero ella no se acercó. ¿Por qué lo haría? Sterling seguía siendo rica. Aún era su boleto a la vida que había elegido. El éxito de Jonathan la lastimaba. Sí, pero el orgullo y la comodidad la silenciaron. Se dijo a sí misma que había ascendido. Se dijo a sí misma que Sterling eventualmente se casaría con ella, la convertiría en su esposa de verdad. Esa ilusión se hizo añicos al 5.º año. Una noche, Sterling llegó a casa pálido e inquieto. Se sirvió una copa, se aflojó la corbata y dijo las palabras que ella nunca esperó. Marisa, tienes que irte. Mi familia se muda de vuelta a Nueva York. Se quedó paralizada. ¿Familia? ¿De qué estás hablando? Apartó la mirada. Mi esposa e hijos han estado viviendo en Londres. Estarán aquí en 2 días. Era como una cuchilla retorcida en sus entrañas. ¿Estás casada? Siempre lo has estado, dijo con frialdad. Nunca se suponía que durarías tanto. Empaca tus cosas. Pero Marisa se negó. Le había entregado 5 años de su vida, había creído en cada promesa. No me voy, susurró. 2 días después, las puertas del ascensor se abrieron y la esposa de Sterling y sus 3 hijos entraron. Ático. Lo que se suponía que iba a ser una reunión se convirtió en un caos. Marisa se quedó allí, desafiante, y en su furia, soltó la verdad. Pregúntale a tu marido dónde ha estado conmigo los últimos 5 años. El rostro de la esposa se endureció. Hizo una llamada telefónica y en menos de 1 hora llegaron 2 guardias de seguridad uniformados. Marisa fue arrastrada fuera del ático y sus gritos resonaron en el pasillo. Sterling no los detuvo. 48 horas después, el mundo de Sterling se derrumbó. Los papeles del divorcio aterrizaron en su escritorio. Su esposa era la verdadera heredera de la fortuna, la verdadera dueña del imperio. Al final de la semana, Sterling Vaughan no tenía nada. Marisa tampoco. Sin hogar, sin carrera, sin hombre que la proteja. Desesperada, destrozada, se tragó su orgullo y regresó al único hombre que había descartado. El marido del que una vez se burló como un fracaso, Jonathan Mercer. Los pisos de mármol de la sede central de Mercer Architectural Group en Midtown brillaban bajo el sol de la mañana. Jonathan estaba en su oficina, revisando los planos de un proyecto de vivienda sustentable de $1.000 millones que definiría su legado. Charlotte había preparado el almuerzo de Izzy antes de la escuela, dejándole una nota con su letra en bucle. Siempre orgulloso de ti. Su vida fue completa. Su empresa prosperaba, su matrimonio era estable y su hija se convertía en una jovencita segura de sí misma. El dolor de la traición se había convertido en una cicatriz, no en una herida. Ese era el guardia de seguridad de la mañana llamado señor Mercer, dijo su asistente con cautela por el intercomunicador. Hay una mujer abajo que insiste en verte. Dice que es personal. Jonathan no necesitaba el nombre. Un peso frío se asentó en su pecho. Hazla subir, dijo con calma. Momentos después, Marisa entró en su oficina. No se parecía en nada a la mujer resplandeciente que Sterling había paseado una vez por Manhattan. Su ropa de diseño estaba arrugada, sus joyas eran reemplazos baratos de lo que había sido embargado. La confianza que una vez fluyó de cada palabra había sido reemplazada por desesperación. Jonathan suspiró, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras observaba al hombre detrás del escritorio de caoba, el horizonte que se extendía tras él, la placa de bronce que decía Mercer Architectural Group. Jonathan permaneció sentado. Sus manos se juntaron con calma. Marisa. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Cometí un error. El mayor error de mi vida. Libra esterlina. Él me mintió. Él nunca me dijo que estaba casado. Su esposa regresó y todo se vino abajo. Me echaron como basura. Jonathan, no tengo nada.
sin casa, sin trabajo. Debería haber creído en ti. Por favor, dame otra oportunidad por Izzy. Para nosotros. A través de la pared de vidrio, Jonathan vio a Charlotte en la sala de conferencias, inclinada sobre la tarea de Izzy antes de dejarla en la escuela. Izzy se rió de algo que dijo su madrastra y su risa se escuchó por todo el pasillo. El sitio fue un recordatorio. Había reconstruido su vida no solo sobre la riqueza, sino sobre el amor y la verdad. Te fuiste, Izzy, dijo Jonathan en voz baja. Su voz firme. Le dejaste unas palabras que nunca olvidaré. Ella es toda tuya. Estoy empezando de nuevo. ¿Sabes lo que fue explicarle a una niña de 4 años por qué su madre desapareció? Para abrazarla todas las noches mientras lloraba hasta quedarse dormida. Marisa meneó la cabeza. Furiosamente, sollozando, quebrándose la voz. Yo estaba ciego. Pensé que Sterling me daría la vida que quería, pero todo eran mentiras. Jonathan, lo veo ahora. Eres exitoso, respetado y amado. Eres todo lo que siempre quise en un hombre. Por favor, llévame de vuelta. Seamos una familia nuevamente. Jonathan se levantó de su silla. Su rostro era ilegible, pero su voz tenía el peso de la finalidad. Esa familia ya no existe. El hombre que traicionaste ya no vive aquí. Y la mujer que abandonaste perdió su lugar hace mucho tiempo. Presionó el intercomunicador. Seguridad, por favor acompañe a la señora Vaughan afuera. Los sollozos de Marisa resonaron mientras los guardias la guiaban hacia el ascensor. Jonathan no la vio irse. En lugar de eso, se giró hacia la pared de cristal donde Charlotte e Izzy saludaban. Él sonrió levemente y levantó una mano en respuesta. Su familia ya estaba completa. ¿Crees que Marisa merece una segunda oportunidad? Deja tu comentario. No olvides darle me gusta y suscribirte para ver más historias interesantes y reales.